Estimados estudiantes, ahora vamos a continuar con el tema análisis y diseño de base de datos. Bien, nuestra pregunta es, ¿cómo puedo crear una base de datos? Para que nosotros podamos crear una base de datos, debemos seguir unos pasos, la cual nos va a permitir hacer un diseño correcto de esta. Entonces, a todo ello, nosotras lo llamamos el análisis y diseño de base de datos. Tenemos 5 pasos. 1. Analizar un problema del mundo real. Significa que para que nosotros podamos hacer un análisis y luego diseñar la base de datos, debemos partir desde este punto. Centrarnos en un problema específico, la cual nosotros queremos dar solución. Paso 2. Sacaremos un esquema conceptual. Este esquema conceptual está orientado al uso de una metodología, la cual la vamos a ir aprendiendo. A la vez, obtendremos un esquema lógico, un esquema físico y por último, implementar la base de datos. Entonces, paso 1. Analizar un problema del mundo real. Tratar de entender el funcionamiento del flujo de información que participa en el negocio y determinar la idea principal para la construcción de la base de datos. Entendamos que nosotros, para poder diseñar, crear una base de datos, lo primero que tenemos que hacer es un análisis del lugar, del área, del ambiente, de la entidad de la cual nosotros queremos crear la base de datos. Debemos estar ahí, ver, observar, utilizar algunas técnicas de recopilación de información para levantar y crear esta base de datos. Paso 2. Hecho ello, ahora obtendremos un esquema conceptual. Para ello, vamos a utilizar una metodología basada en el modelo entidad-relación. La idea obtenida en el anterior paso, plasmarla en términos de base de datos. Cuando hablo en términos de base de datos, me refiero a la forma como el modelo entidad-relación nos presenta, en un nivel que puede entender el cliente. Para esto se debe elegir el modelo conceptual de la base de datos. Como pueden ver en el gráfico, están viendo como un diagrama, la cual consta de rectángulos o rombos. Cada uno de ellos representa algo, que ya lo vamos a ir conociendo más adelante. Paso 3. Obtendremos un esquema lógico. Pero este esquema lógico viene a ser la transformación del esquema conceptual de este diagrama que estamos observando al lado izquierdo. Ahora lo vamos a transformar a un esquema lógico. Entonces, en el esquema lógico yo ya puedo ir viendo más claramente de cómo va a ser mi base de datos. Paso 4. Obtendremos un esquema físico. El esquema físico me permite establecer cómo se van a almacenar los datos. Se debe elegir el tipo de datos que corresponda a cada dato del esquema lógico. Observemos aquí. Estoy observando una tabla o también llamada entidad cliente. Por ejemplo, la tabla o entidad cliente me va a permitir almacenar, por ejemplo, el DNI, el nombre y apellidos de mis clientes. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a establecer qué datos va a almacenar. Si nosotros queremos contar con el DNI, entonces estas van a almacenar datos numéricos. Para el nombre, apellido y quizás dirección, debo indicarle que el dato a almacenar deben ser datos cadena de caracteres o alfanuméricos entre números y letras. Paso 5. Hecho ello, ahora ya estamos listos
con todo nuestro modelo, nuestro esquema, para poder implementar la base de datos. Y para poder implementar la base de datos, debemos elegir un gestor de base de datos. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a determinar qué sistema gestor de base de datos vamos a utilizar o qué software voy a poder utilizar para que yo pueda modelar o crear la base de datos y esta pueda ser administrado por el usuario. En resumen, hemos mencionado que debo analizar el mundo real. Aquí debo tener la idea. Debo recopilar información, visitar el mismo lugar de la cual yo necesito levantar la base de datos. Yo no puedo imaginar. Tengo que estar presente en el lugar para ver toda la información que necesito trabajar. Luego utilizamos el modelo entidad-relación para obtener el esquema conceptual, el esquema lógico, el esquema físico, y es aquí donde yo utilizo el Database Management System o sistema gestor de base de datos para implementar la base de datos. Este es el proceso que vamos a seguir para que nosotros podamos hacer el análisis y el diseño de base de datos. Bien, estimados estudiantes, con esto estamos afianzando los conceptos básicos para que ya emprendamos el camino al diseño de la base de datos. Nos vemos en la siguiente presentación.